buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a esta edición del Relades TV, el programa de la Red Latinoamericana de Estudios Subnacionales. Es un programa de cuerpos académicos, de investigadores de la Universidad Autónoma de Guerrero y de otras instituciones del país y del extranjero. En este lunes 24 de febrero, un día feriado para todos los mexicanos, hoy vamos a analizar un tema que presenta el cuerpo académico 148 del IEPAIMA de la UAGRO, muy controvertido, muy polémico, pero también muy sensible para la vida política, la vida social, incluso democrática de nuestra entidad, que es la violencia contra actores políticos en Guerrero, en un horizonte temporal de casi 11 años, del 2008 al 2019. Quiero presentarles a quienes están con nosotros. En primer lugar, pues darles la bienvenida a colegas. Les voy a pedir que se presenten para que conozcan los que nos están viendo, nos están sintonizando, quiénes son, qué trayectoria académica y profesional tienen. Todos son colegas de la universidad, amigos y amigas. Empezamos, Margarita. Sí, gracias, David Solano. Bueno, soy Margarita Jiménez Vadillo, estoy trabajando en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, coordino la maestría en Ciencia Política y mi línea de investigación ha sido prácticamente dos, Poder Ejecutivo Legislativo a nivel subnacional y recientemente el tema de violencias, que pues de alguna manera es una situación que permea a todo el país, en particular el estado de Guerrero, y hay necesidad de trabajarlo. Tengo la maestría en estudios latinoamericanos y doctorado en ciencia política por la Universidad de Salamanca. Muchas gracias, Margarita. Doctor Raúl Fernández Gómez, que es la primera vez que nos visita en este programa, le damos la más cordial bienvenida a un colega muy destacado, de profesor investigador del IEPAIMA UAGRO. Profesor, bienvenido. Muy bien. Primero, pues muchas gracias por convocarnos al cuerpo académico para hablar sobre este tema de violencia. Mi nombre es Raúl Fernández Gómez, soy sociólogo, estudié sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México, luego tuve la oportunidad de salir fuera de México, hice mi maestría y el doctorado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Ahí mi especialidad que tomé fue la de movimientos sociales y cambio social. Son esas las líneas de trabajo que desarrollo en el marco de las investigaciones de nuestro Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados. Muchas gracias, profesor, bienvenido. Y están con nosotros, además de colegas de la universidad, los periodistas del ámbito local, el colega licenciado y amigo Raúl Sendy García Estrada. Sí, no me equivoqué, ¿verdad, Raúl? Bienvenido. Bueno, gracias al cuerpo académico, a doctor Gavino, a todos que nos acompañan aquí. Mi nombre es Raúl Sendy García Estrada, estudié la licenciatura en Sociología, la maestría en Ciencias Sociales, en Estudios Territoriales. Pues me he desempeñado como fotoperiodista, articulista, profesor de la Unidad Académica de Sociología, y pues estamos aquí a invitación de ustedes y para servirles aquí. Muy bien, aportar algo. Qué bueno, no, seguramente tus comentarios serán muy atinados siempre sobre este tema. Y Óscar Basabe, que ya es conocido, muy conocido por buena parte de los colegas. Óscar, bienvenido, amigo, a este programa, es también miembro de este cuerpo académico. Sí, soy Óscar Basabe Hernández, soy sociólogo, tengo la maestría en estudios socioterritoriales y el doctorado en ciencias sociales, soy profesor de la Escuela Superior de Sociología y mis líneas de investigación son medios de comunicación y violencia. Muy bien, Óscar, pues este tema de las violencias contra actores políticos, ¿les parece si lo separamos en primer lugar sobre las categorías que se analizan en este tipo de trabajo? Concepto de violencias, de violencia política, de violencia contra actores políticos, en el contexto de un proceso histórico de democratización que hemos vivido aquí en México, en Guerrero, y sobre todo ahora cómo impacta esto en el funcionamiento de las instituciones del Estado, del propio proceso político democrático
y si tiene alguna significación en el resultado electoral, que es el que finalmente se disputa o en el cual, según este estudio que vamos a presentar, emergen como los periodos donde hay mayor incidencia de este tipo de violencias. ¿Les parece? Comentamos algo brevemente sobre el tema de las violencias, que es un tema que se reconoce como un serio desafío al funcionamiento de las democracias, particularmente de Guerrero, pero en general que se vive en buena parte de los países latinoamericanos y en otras partes del mundo, como en Asia y en África, ¿no? Vamos, no sé si quiera comenzar, doctor Raúl. El término de la cuestión de las violencias, que en esta mirada histórica estamos viviendo un proceso muy sensible, pero no es un proceso propio de este periodo, vamos, Sí. Tiene un horizonte más amplio. Sí, la violencia ha sido a lo largo de la historia política una forma de expresión de la lucha de intereses, de la lucha de ideologías, y han existido diferentes tipos de violencia. La que me tocó estudiar fue la violencia política a partir de actores de la oposición que tuvieron como propósito cambiar el sistema, abrir el sistema para hacerlo más democrático. La violencia juega un papel importante, sobre todo cuando las instituciones no tienen esa posibilidad de procesar intereses o conflictos, y eso tiene que se expresa. En Guerrero existe una larga tradición de confrontación, no porque las guerrerenses sean malos, etcétera, sino por las condiciones a veces sociales de exclusión, de dominio. Entonces es importante encontrar las explicaciones de la violencia en ese tipo de condiciones de vida social y de aspiraciones a una forma de vivir más igualitaria, más dentro de lo que es la justicia. Entonces, sí, el estado de Guerrero, y quiero comentarles algo, bueno, en el libro clásico del doctor Raúl Fernández es la violencia guerrillera, ¿no? Es la guerrilla rural en Guerrero, para decir que este fenómeno ha evolucionado en diferentes momentos a lo largo de la historia de la entidad, y hoy lo que vamos a analizar es característico de una época en la cual lo saliente de las violencias es la violencia criminal, y que hoy está impactando en los procesos políticos y democráticos de la entidad. ¿Querías comentar algo, Raúl? Pues la violencia es tan antigua como el hombre. Cuando en los tiempos modernos, cuando no hay una salida negociada, una mediación en los conflictos, siempre surge la violencia. En Guerrero es ancestral. En Guerrero tiene que ver con cacicazgos, con el ejercicio de poder, con las disputas de territorios, con la marginación, con la pobreza, con el hartazgo de la población y con los poderes fácticos, los cacicazgos, el paramilitarismo, la represión, las masacres, el asesinato masivo y selectivo de opositores de la población, de sectores de la población. Hoy estamos viendo la violencia criminal con su máxima exponencial, que nos lleva a analizar la muerte de los jóvenes, por ejemplo. Quien ejecuta es joven y quien muere es muy joven. Sí, así es. Sí, que es ahora una preocupación, porque quienes mayormente están involucrados en este proceso son jóvenes, como tú dices, sean víctimas o victimarios de este proceso, ¿no? Muy bien, se habla de un juvenicidio. Claro. Aparte, sabemos lo que es un feminicidio. Hay quien dice que es un homicidio de mujeres, pero que también por su condición de ser mujer, de debilidad, hasta cierto punto, la parte física. Y que lo estamos viviendo en Coyuca, lo vivimos en la Ciudad de México, lo vivimos en Acapulco, y que ahorita se ha explotado. Entonces, en la parte de la violencia política, siempre es una amenaza. En vísperas
en víspera de una elección, durante una elección y en la lucha postelectoral. Las relaciones, los grupos de poder, los poderes fácticos en conflicto, el Estado a veces como mediador en su papel que debería de tener de mediador de conflictos, ha estallado la violencia, a veces grandes masacres por actos simples que se pudieran mediar, que se pudieran evitar o que parecieran simples, pero que toda la violencia y las masacres, el asesinato de líderes sociales, de actores políticos, tiene un antes. La amenaza, el acoso, el hostigamiento y la acción de la eliminación física. Tiene todo un contexto. Hoy la amenaza del contexto de la descomposición social y de nuevos actores criminales, de como se actuaron hace 50 años los matones en la Costa Chica, en la Costa Grande, en la Tierra Caliente, al servicio del poder. Claro. Yo quiero también comentar Sí, algo acerca bueno, aunado a ello, el seguimiento periodístico que hemos venido trabajando en este estudio que hoy se presenta. Pues lo que se encuentra en particular es en periodos electorales que hay mayor incidencia de este tipo de homicidios hacia políticos, y no solamente a políticos sino a otros actores políticos, o sea, incluso gente que está trabajando en la administración pública que apoyo para los políticos, o incluso se ha llegado a encontrar también familiares de esos políticos. Pero en particular aspirantes a cargos municipales, aspirantes a una curul en el Congreso. O sea, este es como que ya un proceso más visible que quizás en la década pasada, no lo sé. El trabajo que ahora presentará Gabino parte de 2008 para adelante, donde hemos encontrado ya una ola de mayor incidencia dentro del país, y pues eso es lo que vamos a acentuar en cierta parte. Muy bien. Oscar, ¿quieres comentar algo? A mí me parece que hay una cuestión de diferencia entre el pasado, que es hasta los 90, a finales de los 90, sí, 60, el periodo del partido hegemónico, y que las cuestiones de la solución con los opositores a este partido, digamos, y con la disputa por las representaciones. Un caso, el de la masacre de los copreros, fue la disputa por la representación de la asociación de copreros, que intervino grupos de armeros, como se le llamaba a los gatilleros de aquel entonces, el Animal, Constancio Hernández, el Sanatón, los Gallardo de Cruz Grande y César del Ángel, un gatillero de Veracruz. El Estado hizo uso de ese grupo de armados. En otros casos, como en la guerra sucia contra la guerrilla, y que también se dio en cuestión de representación, se utilizó al ejército en acciones fuera de la ley, con acciones fuera de la ley. Posteriormente, la lucha, la violencia política, digamos el periodo del naciente PRD, que también fue una disputa por la representación política que se dio en el ejercicio del reclamo de un fraude electoral, que también se empleó la violencia. Pero acá estamos hablando de otro tipo de violencia contra actores políticos, pero ya no es un partido hegemónico, sino entre adversarios que ante la evidente falla del Estado para garantizar seguridad y procesos legales que impidan el ejercicio de la violencia, o que por lo menos lo contengan, como no hay esa posibilidad, entonces se están resolviendo, pero ya no es un partido o las militancias de un partido en específico que sean las víctimas. En el caso que se presenta aquí, que es un estudio que hace, son 220 casos, agresiones de diferentes tipos de violencia. Unos son homicidios, amenazas, secuestro y colisión, que sería colusión, que sería el pacto entre personas para cometer un acto ilícito en contra de alguien más, de un tercero. La mayor parte se ha dado contra hombres y una segunda parte contra mujeres. Pero es esto lo que cambia.
la cuestión en esta disputa por la representación política, que al final de cuentas por eso son agresiones contra actores políticos, violencia contra actores políticos, ya no es el objetivo la pertenencia antes era a la izquierda en concreto, o a quienes pretendieran disputar la hegemonía o arrancarle algo a la hegemonía. Entonces esta va a ser la diferencia que marque entre la violencia que vivimos hasta antes la violencia contra actores políticos hasta antes de 1997 o finales de los 90 y que comienza con esta nueva normalidad democrática que es la incertidumbre de quién pudiera ganar. Entonces, en este contexto político se enmarcan estos nuevos hechos de violencia. Claro. Bueno, vamos, si gustan, después de este preámbulo, compañeros, de contextualizar cómo se sitúa nuestro objeto de estudio a lo largo de la historia del Estado, en donde ya se ha resumido brevemente la violencia guerrillera, la violencia opositora, vamos a ponerle así, cuando emerge la disputa al PRI en Guerrero, que fue la entidad donde más personas asesinadas y desaparecidos hubo, sobre todo en el periodo del presidente Salinas de Gortari, ¿no? Y ahora este tipo de violencia que emerge por el desafío de la violencia criminal que se empezó a gestar en esta guerra contra el narcotráfico iniciada en el 2006. Es en este contexto en el cual se hace este estudio, es un seguimiento periodístico que se realiza del 2008 al 2019, en el cual se identifican 4 categorías básicas: homicidios, secuestros, amenazas y colusión o tentativas o denuncias de colusión contra actores políticos en funciones, los que disputan los espacios de poder o cuando ya han abandonado estos espacios, es decir, se sigue la línea del tiempo desde que aspiran, es decir, desde que son aspirantes como precandidatos, cuando son candidatos, cuando están en funciones y cuando dejan el cargo. En este seguimiento que hemos hecho, ya lo adelantaba Oscar, hemos encontrado 220 casos de violencia contra actores políticos. El 88% fueron hombres, fueron varones, y 12% fueron mujeres. Contra mujeres, perdón. Contra hombres y contra mujeres, un poco el estándar de la criminalidad en general, de los homicidios en general, que son más o menos entre 80 y 90% hombres y el resto son mujeres. En el caso, no obstante, en el caso de las mujeres, el indicador más fuerte fueron los homicidios. De los 25 casos que hay de mujeres, 16 casos son de homicidios. En esta parte es la diferencia, que digamos que es una violencia mucho más de mayor alcance, ¿no? De los podemos presentar, Dani, la lámina. Aquí están cómo están distribuidos por sexo este tipo de violencia. A ver si ahorita nos la sube Daniel. Y los tipos de violencia de los 131 homicidios. Bueno, aquí está, nos mostramos este mapa en el cual se ubican geográficamente, y para los que son guerrerenses inmediatamente identificamos, para los que no son de Guerrero, vamos a ver en la parte sur está el Océano Pacífico, hacia el norte el Estado de México, Michoacán, hacia el este está Oaxaca y hacia el oeste está Michoacán. Bueno, para quienes no son de Guerrero, ahí están. Y vemos los puntitos que son los registros. Los azules son los de varones y los de un color diferente son los de mujeres. La Sierra Madre del Sur está en esta parte que entre Michoacán y Acapulco. Acapulco está en el medio. Fíjense, la Costa Grande, que está entre Acapulco y Michoacán, tiene muchos puntos. La zona que de Acapulco a la Ciudad de México hasta Chilpancingo está en la zona centro, está en medio. Y la zona de Tierra Caliente, que está junto a Michoacán, también es una zona con alta incidencia de este tipo de delitos.
y hacia ¿cómo es el Puebla, la salida hacia Puebla, están la zona centro y la zona montaña de la entidad. La que menos tiene es la parte de la Costa Chica, que está hacia Oaxaca, y lo que ven ahí que está como en blanco, en realidad es la sierra, ¿no? Ahí no hay nada, vamos, es una zona serrana, donde los municipios o las cabeceras municipales están hacia el mar o hacia tierra caliente. Bueno, ese es cómo se distribuye la geografía de la violencia por sexo. En cuanto a de los actores políticos, contabilizaron 131 homicidios, es decir, la mayor parte de lo que se visualiza en la prensa, pues son los homicidios. Obviamente, lo que menos se visualizan o se visibiliza son las amenazas, porque estos, a menos de que lo denuncien o que sean muy discretos, por eso es que habrá un subregistro pues mucho más amplio, pero seguramente lo que presentamos no es el fenómeno como tal. El 21% son amenazas y un indicador muy alto, el 18% son secuestros y 2% casos que fueron denunciados ante la Fiscalía, antes Procuraduría General de la República, de casos de colusión contra actores políticos en funciones o cuando dejaron de tener su cargo. ¿Quiénes son los actores políticos que fueron agredidos? Según nuestro estudio, la mayoría son los que están en el ámbito municipal, es decir, ediles en funciones como de síndicos, de regidores o de alcaldes. Y en el caso de los alcaldes, sean previos, durantes o después de haber ejercido su cargo, fíjense el indicador, digamos, más alto, el candidato a alcalde 24, exalcalde 27, ya son casi poco más de 50 casos de estos 3 tipos de violencia o 4 tipos de violencia que le estamos dando seguimiento. No menos importantes son los dirigentes de partidos y los militantes también, que están ahí ubicados con indicadores muy altos. Y un dato importantísimo, como alcaldes, es decir, cuando están en funciones, son 22 casos, es decir, casi el 10% de los que se están registrando son contra alcaldes que están en funciones en el puesto que les fue electo. Menos son los legisladores, pero también, como decía Margarita, de esta larga lista de cargos están involucrados incluso familiares de actores políticos que, bueno, uno podría decir, no tienen ni la deben ni la temen, pero en este proceso de violencias están ahí también, ahora sí que pagando cosas que seguramente no deben, y ni por supuesto las víctimas. En cuanto a los partidos, no sé si lo tenemos por ahí, Dan, por partidos, los que no son de Guerrero, el formato de la competencia política en la entidad es bipartidista mayoritariamente, por ahí de 2.7, 2.8 el número efectivo de partidos, y los partidos políticos centrales es el PRI y el PRD, y ellos de manera pues lógica concentran la mayor parte de la incidencia de la violencia política. No obstante, el Partido de la Revolución Democrática tiene una incidencia mucho más alta, con 20 casos más que el Partido Revolucionario Institucional. También se identificaron actores políticos que no tenían militancia, sin partido, le siguen en orden de importancia. Fíjense el caso muy curioso. Morena tiene 5 años que emergió en la arena política y ya supera a los partidos minoritarios. Es decir, está con 9 casos, por arriba Movimiento Ciudadano tiene 8, el PAN tiene 5, el PT 5, Independiente son 3, el Partido Socialdemócrata 2, el Verde Ecologista 2, y con 1 lo que fue el PANAL, el Partido de los Pobres de Guerrero y el Partido Encuentro Social.
O sea, el PRD Sí, el PRD son 92, es casi el 40 y casi el 50%, casi la mitad de los casos están concentrados, perdón, entre el 40 y 42% de los casos, un poco menos el PRI, pero son los que concentran la mayoría. Acá está, mira, ciencia electiva por partido, por porcentajes, aquí tenemos el PRD 42%, no me equivoqué, el PRI el 33%, y lo que decía muy lejos, el Morena ya con el 4%, ¿no? Entonces, ahí está una situación, si vamos por partidos, pues los partidos tradicionales o los más competitivos hasta ahora están en este formato, tanto el PRI como el PRD, o al revés en ese orden. Y ¿cuáles son los delitos por tipo de categoría, o la incidencia delictiva por categoría? Los más altos, repito, es el homicidio, es el que más se visualiza en los medios, obviamente porque el impacto que tiene, casi todos los medios lo registran. Los que menos se registran son las amenazas, no obstante tenemos en segundo lugar, que es el 46 casos, y el secuestro con 39. ¿De dónde son la mayoría de estos homicidios? Pues naturalmente que el PRD, que es el que tiene más casos, de los 92 que tiene, 56 son homicidios, y en el caso del PRI, de los 72, 34 son homicidios. La gente sin partido son 18, que sí son bastantes, ¿no? Ese es el caso de la incidencia delictiva de este tipo de casos. Y de manera muy general, compañeros, este es el panorama descriptivo, periodístico, de lo que se tiene acá. Estos resultados están disponibles de manera virtual en la plataforma del laboratorio PIEVI. Solo hay que solicitar el acceso para que lo puedan consultar. Todavía estamos trabajando la parte técnica para que esto sea interactivo, no lo hemos concluido, pero si alguien está interesado en conocer el mapa de este estudio con las características más en detalle de cada caso, pueden solicitarlo aquí nos pueden mandar un mensaje para poder compartírselo de una manera más amplia. Quiero comentarles también que un estudio previo se publicó, si no mal recuerdo, en el 2016, cuando se cumplían que son 8 años de este fenómeno. Ahora ya lo tenemos ampliado hacia el 2019. En aquel momento se publicó en el número 55 de la revista Apuntes Electorales. Está en línea, lo pueden conseguir por ahí. Y este estudio, en cuanto lo tengamos concluido, en la parte ya de la narrativa que le vamos a construir, pues también buscaremos publicarlo en alguna revista de, no sé, ciencia política, sociología del país, que nos lo permitan publicar. Ese es digamos, el procedimiento, y brevemente les comento cómo lo hicimos. En la plataforma que ustedes pueden consultar acá, se hace el procedimiento manual del registro de todos los casos que tenemos durante todos los años. Se hace una ficha metodológica en el cual se registran los datos básicos de cada incidente, de cada delito. Esto se hace una base de datos, y después se hace el mapa correspondiente, en el cual cuando tienen acceso ya se registran los datos básicos de pues edad, nombre, tipo de arma que fue agredido o victimado, e incluso ya con la nota o la fuente hemerográfica se sube también para que esté ahí. Y esta fuente hemerográfica se va a constituir después en un proyecto que se tiene para que se pueda consultar como una hemeroteca digital. Estamos pensándolo, o estamos trabajándolo,
para que pueda estar disponible para todos. En general, colegas, ese es el panorama de esto. También se me pasó decirles, en esta evolución de, qué sé yo, son 12 años, casi 12 años de violencia, 11 años, perdón, del registro de este fenómeno, en donde la mayor parte se da es durante los procesos electorales, es 2009, 2012, 2015, 2018. Son los años en donde la tensión política emerge con mayor fuerza y en donde están la mayor parte de los incidentes delictivos que se encuentran en este estudio. Hasta ahí, pero no sé. Nada más que precises el título del ensayo que publicado en Apuntes Electorales para la consulta pública. Muy bien, se llama Panorama de la violencia contra actores políticos en Guerrero 2008-2015, un ensayo que hicimos en coautoría con Margarita Jiménez y está en la red, está disponible. Sí, esa revista está disponible. Es el número 55. Ustedes pulsan Apuntes Electorales el 55. Instituto Electoral del Estado de México. Perdón, ibas a decir algo. Sí, va a comentar algo que este trabajo, yo en mi calidad de coordinadora de la maestría en ciencia política, pues hemos, digamos, participo también en el equipo de violencia que tiene el doctor Gavino con algunos estudiantes de la maestría y que se han ocupado pues ya bastante tiempo. Tenemos ahí a Polet, tenemos a Rocío, tenemos a Blanca, a Aremi Torres, que de alguna manera, alguna ocasión colaboró. Ella se dedica más al tema legislativo, pero tenemos varios estudiantes. Pero ha sido, perdón, un equipo durante muchos años. Muchos años, o sea, claro. Desde Guadalupe, por ahí Michelle, pero ahí Betsabe, o sea, tenemos Betsy, a muchos estudiantes. Tuvimos, ¿no? Sí. Que quiero decirles que es un equipo que pues que también se ha venido que se renueva, retroalimentando que se renueva, por claro. varios estudiantes. En realidad no hay condiciones, digamos, nadie está laborando de manera permanente. Claro, son estudiantes. Exactamente, para allá iba, en el sentido de que este tipo de actividades para ellos les es útil porque con eso esas bases de datos que se generan pueden ser la materia prima para sus tesis. Entonces, de alguna manera es una situación que puede ser ayudarles a ellos a que aprendan a investigar, a que aprendan las metodologías, que puedan trabajar incluso el análisis de datos en paquetería como SPSS, en fin, el programa en vivo, etcétera. Sí, también quiero agradecer en este marco. PIEVI no tiene personal, son auxiliares que cuando pasan por la licenciatura o la maestría nos apoyan y aprenden. Y en esto quiero agradecerle de manera muy especial a una estudiante de la Facultad de Matemáticas, a Valeria Nava, también, que es quien nos aprendió muy bien el ARGIS. Entonces, los mapas que presentamos, bueno, pues son, de alguna manera ya los hizo. Y también a Antonio Nava, que es el que nos ha apoyado en la parte técnica, de la construcción de la plataforma digital. Ese es el equipo que está aquí en el laboratorio y por supuesto a quienes en la parte institucional nos han permitido estar funcionando como prácticamente un observatorio de este tipo de violencias. Pero como tú dices, no se cobra, no se paga, no se cobra, o sea, es una situación que vamos alimentando por propia iniciativa y que la gente pues quiere colaborar para poder sacar esta información. Más bien de mucha solidaridad, ¿no? Claro. Doctor Raúl iba a comentar. No solamente pues es una investigación pionera, ¿no? Sobre el tema, muy importante porque nos muestra una etapa como de transición de un momento en que se logró un mayor juego político a partir de la reforma y de la alternancia y que ahora se expresa como con una intensidad otra vez de violencia y eso atenta contra la posibilidad democrática, como lo ha señalado Gavino, afecta porque entonces la ciudadanía se
se preocupa y a veces no sale o a veces se inhibe en salir a expresar su voto. Y es una problemática que tiene que ser, como ustedes lo han iniciado, y darle seguimiento. A mí me sorprende que es el territorio. El territorio es el espacio en donde se está dando esta confrontación política, o en el espacio de la confrontación política del gobierno básico, que son los gobiernos municipales. Y es justo los alcaldes, el síndico, el regidor, el que fue, el que va a ser, el que quiere ser. Es la lucha por la representación política en el territorio municipal. Y acabo de terminar un trabajo sobre alternancia en Guerrero a nivel municipal del 89 al 2002. Entonces se nota pues cómo realmente sí hubo un cambio importante en la ruptura de la hegemonía del PRI durante muchos años, y eso significó un avance en la democracia. Sí, como en muchos estados, el sistema de Guerrero es bipartidista. Muchos, la gran mayoría. Hay fuertes partidos importantes que son los competitivos. Es importante entonces, yo creo que profundizar, ¿no? Y pasar de este primer intento ya sólido, ya ordenado, ya con las primeras explicaciones, profundizar también en lo cualitativo, ¿no? ¿Qué es lo que está, por qué está pasando esto, ¿no? Así es. Muy bien. Colegas, Oscar. Sí, esto es una cuestión importante, recordar que hasta el momento en que se hace el estudio, que había solamente dos partidos competitivos, que era el PRD y el PRI, pero a partir del 2018 ahí surge un nuevo fenómeno que es Morena, y el PRD baja en su votación. Entonces, en esta cuestión es que, el hecho de la violencia mismo ha trastocado todo y ha cambiado hasta los enfoques teóricos, los paradigmas para medir todo esto, los conceptos ya de pronto no encajan en la descripción del fenómeno. Entonces, y además la disputa por el poder y la representación también ha estado cambiando de instituciones, si no de actores, sí de instituciones, y la capacidad de competitiva que tiene cada actor a partir del instituto político con el que busca representarse, o con el que busca representar, que serían nuevos elementos que se van a agregar a la última contienda electoral, porque si bien ya estaban autorizadas las candidaturas independientes, no fue un fenómeno masivo, pero sí fue un fenómeno masivo el cambio de partidos que en esta competitividad electoral. Claro, y que después se va a reflejar, seguramente si este fenómeno sigue, en una mayor incidencia de estos partidos, ¿no? Raúl. Pues felicitarlos por lo inédito del trabajo en estas tierras violentas. La violencia ha evolucionado, desde la violencia rebelde, la violencia represiva, la violencia del Estado, la violencia de las masacres, el tránsito del asesinato masivo al asesinato selectivo, primero hace años de líderes sociales, hoy de actores políticos. Particularmente hay un momento violento en Guerrero que son los momentos desde el Frente Democrático Nacional hasta los primeros años del PRD, 300 perredistas asesinados, también en los municipios, líderes sociales, representantes populares. Después, con la ola y el auge criminal, la violencia en los territorios, particularmente yo identifico cuatro territorios: Tierra Caliente, Montaña, Costa Grande y una parte hacia la Costa Chica, pero con un común denominador: la impunidad de estos crímenes. ¿Sí?
los que somos universitarios tuvimos trato con Armando Chavarría, hoy se cumplen 10 años, creo, de su muerte, y permanece en la impunidad, y los crímenes... Quiero aprovechar lo que regidores, tú dices, es porque en general la violencia, o sea, a los datos que están aquí se suma esta parte cualitativa de la impunidad. O sea, no es propio de esto, sino que es en general, las cifras son alarmantes en cuanto a la impunidad, a la tasa de impunidad de los crímenes que no se resuelvan. Vamos, tenemos un problema ahí grave del Estado de Derecho. Esa parte, digamos, que no es propicio de esto, pero es más sobresaliente porque son figuras más reconocidas. Son más ubicables porque Sí, son figuras claro. públicas. Entonces, hay rasgos de impunidad. Nosotros leemos el periódico, vamos a cubrir noticias, asesinan regidores, síndicos, alcaldes, exalcaldes, aspirantes, pero dentro de ese espectro de figuras políticas hay un porcentaje de mujeres. La muerte como expresión más alta de las agresiones a figuras políticas, figuras públicas, también trastoca a las mujeres. Sí, Y lo interesante que te impacta es porque hay una geografía del crimen, hay una geografía de la muerte. No sé si coincidan con los lugares de producción de drogas, con los lugares de trasiego, cuando en ese momento nos hablan incluso los productores en una parte de la sierra que ya no les es rentable producir marihuana, heroína, porque ya hay drogas sintéticas, porque muchas drogas las traen de Afganistán, porque ya se están suplantando el uso de las drogas, pero no sé si ponemos una calca sobre otro mapa del estado de Guerrero, otra calca sobre ellos, si coinciden con las rutas de trasiego, si coinciden con las rutas de producción, pero también si coinciden con los municipios más pobres, porque hay una franja de lo que es la Tierra Caliente que es muy pobre, y hay una franja en la montaña, y hay una franja en la parte de la Costa Chica, en la parte alta, en la parte de la zona mixteca, que ahí está la violencia, y ahí está la pobreza, está la marginación, están los conflictos, están los grupos de poder, y están paramilitares, y hay militares, y hay paramilitares, y hay conflicto, y hay desplazados, y hay todo un fenómeno, porque hay los fenómenos, platicamos con mis alumnos que no se dan de forma aislada, un fenómeno nos lleva a otros, o sea, a lo mejor si lo queremos, lo tomamos de esta parte, pero hay una correspondencia, una concatenación, un efecto dominó en toda esta violencia que sí da miedo, que causa temor en la población, pero que vemos que no ha inhibido el voto, y lo vimos hace un año. Cuando no se inhibió el voto, la gente salió a votar. 2005, elecciones para gobernador, masacres un día antes, casualmente, a lo mejor para que la gente no acudiera a votar, la gente acudía a votar. A lo mejor nos estemos acostumbrando ya a convivir con la violencia, o la hemos retado, pero el pueblo sale a votar. Bueno, pues de fondo hay un contexto de violencia criminal, y según algunas conclusiones o preliminares que se han hecho, bueno, esta violencia generada ha incrementado el homicidio de personas civiles, hoy de actores políticos como el que estamos acá. Esta violencia generó lo que algunos denominan la balcanización de los grupos delictivos. Es algo que, pues como se sabe, ¿no? En Guerrero había uno, en México en general, y hoy hay una multiplicidad de grupos que están disputándose el poder, y de fondo pues está el proceso democrático que camina, que sucede, que se reproduce, y que hoy con estos elementos pues nos permite indicar que esa pluralidad de grupos en el ámbito político hoy está emergiendo también un fenómeno de violencia. El tema también grave que esto puede darnos como una lección o de fondo es ese proceso de cooptación paulatina del Estado o de porciones del Estado,
o la visibilidad de regiones donde el Estado está ausente. Así que es esa parte que puede favorecer que estos fenómenos de criminalidad se expresen de esta manera y que pudiera profundizarse por ahí hipótesis más abarcativas para poder generar explicaciones más robustas sobre este fenómeno. Yo creo que este avance que se tiene hasta ahorita es sustancial, es preliminar, es novedoso incluso, pero obviamente que es un trabajo primario que se tendrá que analizar con otro tipo de indicadores y desde una perspectiva de carácter más cualitativo. Por lo pronto yo creo que el avance ha sido largo, tedioso para poderse hacer un seguimiento desde 2008 a la fecha. Entonces yo creo que hay mucho por hacer todavía, ¿no? Pero se cuenta ya con una materia prima para poder analizar. Claro, y regiones muy focalizadas. Es un insumo, sí. Sí, regiones ya muy focalizadas, Claro. en donde también en el ámbito civil los reportes de incidencia delictiva son muy altos, o sea, sí se asocia este fenómeno de la incidencia delictiva con otro fenómeno de violencia contra actores políticos. Doctor Rodrigo, ¿va a decir algo? Sí, con la experiencia que estuvimos el año pasado en Colombia en una investigación internacional, vemos, por ejemplo, de que hay regiones, ¿no?, que históricamente han sido regiones de violencia, como decía Raúl. En Colombia pasaron de la violencia política por el asesinato del dirigente Gaitán en 48, luego pasaron a la violencia por la inspiración del ejemplo de la Revolución Cubana, y luego pasaron a la violencia por la emergencia del narcotráfico, de una mercancía muy exitosa, con mucho mercado, y finalmente también esta información sirve como para cómo salir de la violencia, ¿no?, que es un tema de actualidad en diferentes partes de Europa, de América Latina, de México, en donde los estudios de violencia deben de servir para saber cómo salir de la violencia. Sí, a eso quizás esa parte la pudiéramos aprovechar para generar opinión en esta recta final del programa. Aquí está el fenómeno, más o menos las consecuencias que se han generado en el ámbito civil, en el ámbito de la reproducción de la criminalidad y sus formas extremas, que es el homicidio, y continuo acoso hacia las estructuras del poder, ¿no?, que es algo que está ahí. ¿Cómo se ha estudiado? Fíjense, una parte lo han planteado Michel Mies, el sociólogo brasileño, dice que buena parte de la violencia emerge de este intercambio de lo que el Estado puede ofrecer como omisión o como colusión hacia civiles que quieren hacer uso de márgenes de ilegalidad, ¿no? Es decir, estas fronteras entre lo legal y lo ilegal, en donde el actor estatal interviene o participa. Pensemos de manera muy cotidiana en el agente de tránsito que pues el civil o la ciudadanía busca convencer o busca interactuar para que le perdonen la multa. Sí, sí. Ese es el intercambio que Michel Mies denomina el intercambio de la mercancía política. En ese extremo, si ustedes quieren, más cercano, pero los extremos pueden ser mucho más altos y mucho más complejos. El más elemental, ¿no? Así es, el más básico. Entenderlo. Entonces, esta parte de la participación que se da en esta interacción para intercambiar una mercancía política, ese Michel Mies, favorece expresiones de criminalidad porque estos intercambios no están sujetos a la ley, pues. O sea, no hay mecanismo de hacerlos cumplir cuando alguien incumple, vamos. No hay manera de que vayas al juzgado, sino que se resuelven de otra manera, ¿no?
¿Ibas a decir algo? Sí, hay una cuestión que y que tiene que ver con lo último que mencionas. Es Guillermo O'Donnell, que es un politólogo argentino que dio clases de sociología. Él establecía unos conceptos. Es sociólogo que después se formó politólogo. como politólogo, sí. Bueno, En una Estados formación Unidos. pudo haber tenido. Sí, sí. Él establecía unos conceptos de zona marrón. Sí. Y que tiene que ver con esto. Él señalaba que la zona marrón son los donde el Estado no puede penetrar en su control territorial y de legalidad. Establece que las zonas azules son donde hay fuerte control del Estado, las verdes donde se va desvaneciendo y las marrón donde hay ausencia de Estado o el Estado tiene una disfunción completa. Y el Estado se va desvaneciendo en la medida que se va alejando las zonas se van alejando del centro, ¿no? Es decir, entre las periferias, que es las zonas más alejadas, y van ocurriendo en estos espacios locales nuevas formas de interrelación con la autoridad, porque, bueno, hay votaciones, se elige, no hay coacción, pero sí hay clientelismo. O sea, no es lo mismo que te obliga a votar a que te diga, vota y te voy a dar esto, las propinas. Entonces, en esto tiene que ver. Si nosotros analizamos la cuestión de Guerrero, al parecer es una zona marrón total el Estado, por una completa disfunción en sus funciones de control territorial para aplicar la ley. Uno puede sorprenderse, por ejemplo, el último caso que señalaba de los intercambios de favores políticos, de mercancía política. ¿Por qué en Estados Unidos sí puedes multar a un ciudadano que comete una infracción de tránsito, aunque no le quites ni la placa o aunque no le quites ni la licencia de conducir? Por el Estado de Derecho, ¿no? Porque funciona, el Estado está funcionando hasta en esas pequeñeces. Aquí no funcionan ni las cámaras del C4. Este tipo de cuestiones de disfunción del Estado son las que implican la impunidad, pero también el que pudiera haber una salida de la criminalidad, en tanto que el Estado no cumple su función de hacer respetar la ley de su corpus legal. En la mayoría donde se ha hablado de la experiencia de salir de este clima de violencia, ha sido porque se ha compartido la necesidad de respetar la ley. Yo recuerdo que Antana Mocos, uno que fue alcalde de Bogotá, me parece, quitó a los agentes de tránsito, puso mimos para hacer ridículo a quienes cometieran faltas, y se calmaron. Acá les graban, transmiten el video para avergonzarlos y no se está respetando la ley. Hay una anécdota que el ex alcalde anterior quiso reproducirlo, pero él se puso de mimo. Bueno, es una anécdota. Son cuestiones que de pronto ocurren. Es lo mismo que ha pasado en otros lugares, ¿no? En Italia, es el imperio de la ley es el que se rescata. No solamente el Estado como en el ejercicio del monopolio físico de la violencia y de la coacción, sino que la misma sociedad decide plegarse a esta disposición. Y en este caso, el estado disfuncional que tenemos, que hace, empleando el concepto de zona marrón de O'Donnell, es lo que dificulta esta salida. Es decir, porque la sociedad no está contribuyendo también a plegarse. Tenemos un estado disfuncional y una sociedad más dispuesta al intercambio de mercancía política que a la solución de problemas. Ok. Bueno, esa parte, es interesante porque sitúa el problema en las fragilidades institucionales, es decir, en las deficiencias institucionales, pero no es todo el problema, ¿no? Sí, ibas a decir. Sí, una parte, el Estado y el ejercicio del poder. La lucha es por el poder y por el territorio, como lo pelean los ambulantes, como pelean las meretrices. Es el territorio y es el poder, y es el ejercicio de un Estado ausente en espacios territoriales. Ya lo dijo el compañero, a medida que el territorio se aleja del centro, hay una disolución del ejercicio del poder o del ejercicio del Estado.
hay espacios donde no hay, es tierra de nadie. Hay territorios donde no hay gobierno, donde hay poderes fácticos que se asientan y que deciden quién va a ser el presidente, y que deciden quién va a ser el diputado, y que deciden quién va a ser el cuerpo de edilicio de regidores y síndicos. O sea, ellos deciden quién, y quien se atreva a retarlos, quien se atreva a cuestionar esa decisión, lo paga con la vida. Aquí y en infinidad de lugares hay un nuevo escenario, han cambiado los delitos. Las personas en amplios territorios de Guerrero que se dedicaban a la siembra, o sea, grandes municipios enteros, a la siembra de nervantes, ya no lo están haciendo, ¿sí? Que se dedicaban a la siembra de la marihuana, de la heroína, ya no lo están haciendo. Y eso nos lleva a otra situación. Sí, por supuesto, a una cuestión de desplazamiento, de un cambio de la actividad productiva, y de la desigualdad, de la pobreza, ¿no? Y te cambia todo hasta la vida cotidiana, hasta la cotidianidad, hasta la cultura, y te impregna todo, pues toda la vida social. Colegas, para cerrar, pues ya el tema casi, el tiempo más que el tema, el tiempo se nos está agotando. Les voy a pedir una última participación muy breve, en realidad para despedir el programa, ¿no? Doctor Raúl, si gusta. Bueno, pues felicitarlos por trabajo que están haciendo. Es muy importante en la medida en que es una cuestión vital para la democracia en Guerrero. Solamente y una última pregunta, que en esta parte de las salidas, ¿por dónde empezar? ¿Hay algún atisbo, alguna pista? Además de esto que se ha dicho de que hay que recuperar la institucionalidad, el Estado de Derecho, hay que hacer, paradójicamente hay que hacer más gobierno o más Estado, en un Estado, valga la redundancia, en un Estado donde a pesar de todo ha habido gobiernos, ha habido gobiernos muy fuertes, a veces con excesiva fuerza han actuado, pero ¿por dónde empezar? O sea, pareciera ser que esto no tiene fin. Hay datos donde dicen que la violencia está bajando, pero a veces cuando lo dicen, enseguida viene un recrudecimiento de estos fenómenos y parece un juego, pues, que está ahí metido, ¿no? Hace falta salir de esto, por supuesto. Hace falta innovar, pensar, imaginar cómo salir de este fenómeno de la violencia, ¿no? En la parte académica, pues lo único que nos toca hacer es esto, visibilizar. No se puede hacer más. Sí, doctor, una reflexión así para salir al paso. Bueno, yo creo que es necesario que el Estado retome su papel de responsabilidad social. La violencia, como señalaba Raúl, como lo han comentado, tiene razones estructurales, por eso trasciende los tiempos y llegan nuevas violencias. Es importante el papel del Estado para recuperar espacios públicos, para atender el problema de la injusticia, porque al final lo que está de fondo en la violencia es la injusticia. Más que la pobreza, la injusticia. O la injusticia, la pobreza es una forma de injusticia. Claro. Los agravios, ¿no? La impunidad. Así es. Entonces es importante, ¿no? Por ahí empezamos, Margarita, ya para despedirnos. Yo sí creo que el doctor Raúl, bueno, tiene razón, sí, pero yo le agregaría a esa reflexión también la organización comunitaria. Creo que es muy importante también, no solamente el papel que debe jugar el Estado en este escenario, sino también cómo la sociedad tiene que influir para su propio entorno, cómo generar mecanismos de prevención antes de que sucedan estos actos delictivos.
Y en ese sentido llevamos avanzada, por ejemplo, en República de Chile, que hay algunos programas que ya los han puesto en marcha, que tienen algunos resultados positivos, pero obviamente el problema es complejo y Sí. es de distintas vertientes, pero lo que estamos haciendo como académicos por algo se tiene que empezar, ¿no? Entonces yo creo que es correcto lo que dices, pero yo le agregaría eso. Muy bien. Muchas gracias, Margarita. Antes de darte la palabra, Oscar, para despedirnos. Sí, esto, volviendo a O'Donnell, es el problema de la ciudadanía de baja intensidad, ¿no? Entonces, lo que se requiere es la participación ciudadana de ciudadanos que estén dispuestos a participar en la elaboración, en la toma de decisiones, que eso es la cuestión que es importante, cómo hacer y cómo participar en esto, en la toma de decisiones, que eso es lo básico, lo fundamental. Oscar, Recuperar pero la ciudadanía. si no los dejan. Es decir, esa parte de disputar el espacio público como ciudadanos, como ciudadanía en el ejercicio de sus derechos, pero si no hay forma de ejercer tus derechos, pues tampoco es una responsabilidad ciudadana, ¿no? Hay mucho debate de fondo ahí, que vamos, no nos da tiempo, pero es un tema Para relevante, otro- el para otro Estado, programa. la sociedad, la ciudadanía, ¿no? Raúl, Es que ya yo para tenía otros despedirnos. datos. Ok. Mire, Raúl, para despedirnos brevemente. brevemente, la pobreza misma es un ente violento. Sí, sí, sí. No saber que vas a comer mañana es un acto violento, estar sin comer es acto Claro, claro. un problema estructural. ¿Qué podemos hacer? Reclamarle al Estado. Sí, reclamarle al Estado. Y redimensionar dos papeles. El papel de la familia como núcleo y el de las madres. El símbolo de autoridad que tenemos, al único que se le cuadra los guerrerenses es a la madre. Algunos a la Virgen de Guadalupe, pero todos se le cuadran a su madre. Los peores criminales que pueden creer. Ya Pero- lo propuso López Obrador, que vayan a acusarlo con su mamá. Que vayan a acusarlos con su... Pero sí, No. o sea, es un ente de autoridad, ¿sí? Bien. Hay gente que dice, pues, hay que comprar más armas, hay que comprar cohetes, ametralladoras en las patrullas. No solo con funcionar. balas, no va a No, funcionar. Es una ley encarnizada como si armaras a toda la población. Bueno, parece ser que Hay mucha polémica. hay mucho donde abrazos no balazos, es otra fórmula también que no ha funcionado muy bien, pero pues se nos agota el tiempo. Solamente quiero agradecerles a quienes se tomaron el detalle de escribirnos, Y de vernos. sí, y de vernos, por supuesto. El colega José Narváez les manda saludos, Jorge Muñoz, Gracias. Elsa Torres, Timoteo Antúnez, el Guadalupe Nájera. Por ahí lanza una pregunta, Guadalupe, no hubo manera ya de contestarla. Te agradecemos esto. Eli Cruz, muy interesantes resultados. Jorge Muñoz, Ana Clavel, Irma, comadre Irma, Nidia Díaz, Julio César, Pati Quevedo, que está por ahí viéndonos, Linaire, Juan Mario, por ahí. Juan Mario, si aún nos estás viendo, pues la idea de compartir este tema en tu próxima visita a Acapulco, que el cual ya lo comentamos con estas autoridades, parece ser que en mayo estará acá con Perfecto. nosotros. Vamos a Con gusto te aceptarlo. recibimos, Mario. Claro. Por ahí está, bueno, Remigio, por acá lo había visto, colega contador y amigo de la Facultad de Contaduría y Administración. Estas son algunos de los comentarios que están ahí, algunos se nos pierden, disculpen el que no los podamos comentar, de repente en el móvil Sí. se van escondiendo, no se van ocultando. Pues no nos queda más que agradecerles el favor de su atención. Pues como el propósito del programa es presentar lo que hacen los cuerpos académicos que integran RELADES en la Universidad Autónoma de Guerrero, que es lo que estamos haciendo, dando a conocer, además de que algunos se publican, pero aquí hay la oportunidad de comentarlos a la vista de todos ustedes. Repito, si alguien está interesado en el estudio, pues nos escribe posteriormente para que lo podamos compartir en tanto se publica de manera formal en alguna revista o en algún libro. Veremos en dónde nos acomoda mejor. Sin más, pues nos esperamos
mañana a las 9:30 de la noche con otra emisión más de Relades TV. Muchas gracias, soy Gabino Solano y estamos aquí para entretenerlos una hora. Muchas gracias. Buenas noches.